Esto es Compás Psicoeducativo. Bienvenidos a un capítulo más. Disfruten del programa. Hola nuevamente, bienvenidos a Compás Psicoeducativo, su programa favorito de educación. Esta semana estaremos tratando un tema muy interesante que de hecho surgió a raíz de la semana pasada, donde nos preguntamos pues qué está pasando con esta población, en específico cuando hablamos de educación especial. Como cada programa me acompaña mi compañero y amigo Pepe Hernández y esta semana tenemos el gusto, el privilegio de tener dos invitados que nos van a hablar mucho sobre este tema. Tenemos a la licenciada en Educación Especial con la especialidad en Audición y Lenguaje, egresada de la Normal del Estado, y también con una maestría en Intervención Pedagógica por la Universidad Pedagógica Nacional. Es un gusto para mí presentar a Elda Rincón Hernández. Muchas gracias por acompañarnos, Elda. ¿Algunas Muchas palabras de gracias. inicio, Elda? No, pues gracias por la invitación y yo creo que siempre la idea de ir aportando cosas y que podamos en colectivo llegar a más, pues, siempre es excelente, entonces muchísimas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Y Pepe, ¿quién más nos acompaña? Nos acompaña el licenciado en Sociología con maestría en Psicología Social, desarrollador de proyectos sociales de inclusión, cultura, de paz y discriminación. Nuestro buen compañero Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Pues aquí, este tema ha sido como muy relevante, sobre todo en este último semestre, me parece que ha cobrado mucho mayor fuerza. Creo yo que su encanto radica en que no se sabe para cuándo, ¿no? O sea, no se sabe, no se le ve el fin al túnel, ¿no? Y ese es el encanto. Es un tema que nos va a dar, yo creo que para varios años de análisis. Sí, muchas gracias. La verdad, sí, la semana pasada estábamos hablando justamente de los entornos virtuales de aprendizaje y nos metimos por ahí como en varias estrategias, ¿no? Decíamos, es que hay que hacer un podcast, hay que utilizar esta parte, la gamificación en el aula. Nos metimos a hablar sobre esos temas, eh, pero pues digamos que en educación básica y lo natural, lo normal, ¿no? Lo que pensaríamos de manera normal o lo que viene generalmente como una representación de la educación, ¿no? Porque ahí también es todo un tema esa parte, ¿no? Y justamente al terminar el programa, porque nos metíamos en este tema de inclusión, pero en el sentido de la tecnología, porque sí decíamos, bueno, ahora con este tema de la inclusión, estamos siendo inclusivos con esto de la tecnología, porque no todos la tienen, ¿no? Entonces sí está muy padre hacer tu clase en Zoom, utilizar Meet, ay, sí voy a utilizar esta estrategia, pero ¿qué tanto la va a poder utilizar el alumno, no? Y ahí viene, creo que entra perfectamente el tema de la inclusión, y obviamente la inclusión nos remitió a la educación especial, ¿no? Y entonces pensamos, bueno, es que los débiles visuales, ¿cómo están trabajando? O las personas sordomudas, ¿cómo están trabajando, no? Por pensar en algunos ejemplos, porque pudimos irnos ya a otras situaciones muchos. más específicas que efectivamente nos darían como a pensar mucho más cosas. Y entonces creímos pertinente decir, bueno, ¿qué onda con la educación especial? Y creo que ahí iría nuestra pregunta de arranque, ¿no? ¿Qué está pasando con la educación especial? La verdad, nosotros desconocemos, porque creo que yo no me había hecho la pregunta en todo esto que va de pandemia, ¿no? De decir, oye, ¿qué pasó con esas escuelas, no? ¿O qué está pasando en los camps? ¿O qué está pasando ahí, no? Entonces creo que sería muy pertinente que nos compartieran, pues, qué es lo que está pasando, compañeros. Muy bien, pues mira, yo te voy a compartir desde esta cuestión del mes de marzo, cuando el 17 de marzo nos dicen se suspenden actividades presenciales en los espacios, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, bueno, al principio fue primero pues informar a los padres de familia que teníamos una suspensión ya presencial porque eran indicaciones ya pues de gobierno federal, ¿no? Por la cuestión de cómo empezó a llegar la pandemia. Cuando sucede esto fue algo pues para todos totalmente, digamos, inesperado, de alguna manera ya se sabía que esto iba a pasar porque todos lo veíamos venir, pero no sabíamos que iba a durar tanto para empezar, ¿no? Al principio fue un hecho de decir, bueno, nos vamos a casa alrededor de 15 días, entonces, como sabíamos que íbamos a regresar pronto, o esa era como la promesa,
yo estoy en la dirección de un centro de atención múltiple y entonces yo dije, prepárense maestros, vamos a hacer lo siguiente, preparemos materiales para entregar a padres de familia porque nos vamos alrededor de una semana, 15 días, yo les pido por favor que preparen para 15 días, ¿no? Y bueno, pues dices, ya medio resolvimos porque pues va el momento y dijimos, bueno, vamos a regresar, vamos a ir viendo cómo le vamos a hacer, vamos a estar dando acompañamiento vía telefónica. Pero Y sorpresa, que, sigue. Exacto, o sea, y resulta que llega el punto en el que, ya no regresas en 15 días, ¿qué vamos a hacer? Y entonces empezamos, lo primero que teníamos que hacer, creo yo, era una cuestión de identificar cómo estaban las situaciones con nuestros chicos. Sabíamos, por supuesto, porque siempre ha habido una muy buena comunicación con los papás, sabemos quiénes tienen las posibilidades de una computadora, por ejemplo, pero lo teníamos como de manera general, porque nunca había habido esa necesidad. Todas nuestras aportaciones, todo nuestro trabajo se realizaba de manera presencial y, por supuesto, en acompañamiento con los papás. Lo que tuvimos que hacer entonces fue primero un diagnóstico. ¿Qué tenemos, no? ¿Cuántos alumnos tenemos con computadora? ¿Cuántos alumnos tenemos con internet? ¿Cuántos alumnos tenemos con teléfonos? Porque no solo es educación especial en el estado de Querétaro, en un camp que está en el centro de la ciudad, pensémonos así, no, nosotros estamos en un municipio de Querétaro, que es Pedro Escobedo, y nuestros chicos, nuestra escuela es centralizada. Eso quiere decir que entonces nuestros alumnos están en las comunidades del municipio de Pedro Escobedo. Entonces, desde ahí empiezan más retos, ¿no? No solo es un reto de, bueno, los tenemos aquí cerquita o podemos conectarnos del internet del vecino o el vecino nos prestará. No, porque nuestra situación es que nuestros chicos están en comunidades. Las condiciones socioeconómicas también de ellos siempre dificultan, o sea, se generan como más problemas por ahí en ese sentido de la conectividad. Entonces, yo les decía a las maestras, bueno, lo que vamos a hacer es primero, vamos a hacer como este diagnóstico de cuestiones de conectividad para ver hasta dónde vamos a llegar. Una vez que tengamos eso, pues vamos a ver con quiénes vamos a poder hacer videollamadas, con quiénes tendremos que hacer llamadas telefónicas, con quiénes definitivamente tendremos que buscar otro tipo de comunicación, que era, por ejemplo, al principio esta no la sabía, pero también la fuimos encontrando, fue crear una red de padres, ¿no? Bueno, tenemos a nuestros papás, que sí tienen la posibilidad y los que no, entonces tenemos que aliarnos de los vecinos, por ejemplo, esa fue una estrategia. Bueno, el vecino que sí tiene, o los vecinos que tenían la disponibilidad de decir, yo puedo apoyar a pasarles el internet, o yo puedo apoyar a prestarles mi teléfono para que vengan. Una duda. ¿Cómo se creó esta red? Y digo, ¿de qué manera se está gestionando? Muchos docentes nos decían, igual es la misma situación, a través de los grupos de WhatsApp se iban generando ahí la comunicación. ¿Cómo fue en su caso? Sí, nuestras maestras, bueno, en este caso, cada maestra tenía su grupo de WhatsApp. Eso ya era desde antes, porque pues era la cuestión de pasen la información, bajen información, estaba así. Y nuestros papás, como la información no llegaba, no todos los días, les mandan mensaje o no todos los días hay información, pues existía el grupo de WhatsApp. ¿Qué es lo que pasa? Pues se tiene que fortalecer este grupo, tuvimos que hacer actualizaciones. Una de las ventajas es que nosotros en la escuela teníamos ya tres teléfonos, es decir, teníamos un teléfono del papá y teníamos aparte otros teléfonos para poder ubicar esta cuestión bueno, si un papá no nos contesta por una situación que, no sé, no tiene señal, bueno, vamos con el tío, que tenemos el otro número, y entonces lo que hicimos, y eso lo hicimos desde hace aproximadamente 2 ciclos escolares, por algunas situaciones que suceden en la escuela de no pudimos localizar al papá, tenemos que localizar, y entonces conseguimos alrededor de 3, 4 teléfonos para tener una comunicación más asertiva. Y fue eso, ¿no? Bueno, si este teléfono no nos contesta, vamos al otro y vamos al otro. Y toda esa, yo les dije a las maestras, llévense lo que consideren que van a necesitar, porque al principio sí definitivamente pues nadie salía, ¿no? Y la escuela se cerró y todo, y entonces las maestras, tenemos, en el CAM estamos, no solo hay docentes, sino tenemos áreas.
está el área de comunicación, está el área de trabajo social y está el área de psicología. Entonces, el área de trabajo social se encarga de rastrear todos estos números telefónicos y eso ya tenemos nuestra base de datos nosotros. Con eso, entonces, se fortaleció esa parte de la red. Bueno, dijimos, bueno, estos papás no contestan, entonces vamos con el otro número, y así fue como se fortaleció. Okay. En el caso, por ejemplo, sí. Perdón, Nela. Entonces, rápidamente, vamos, ¿todos los alumnos cuentan con acceso a WhatsApp por lo menos? O sea, ¿sí tienen comunicación full con todos o todavía hay quienes tienen que ir presencial, lo que comentabas al principio? Sí, en realidad de nuestro 100% de la población podemos decir que un 95% pudimos localizarnos a través de WhatsApp. El otro 5% yo les decía a las maestras, bueno, no los podemos dejar, algo tenemos que hacer y si no hay ninguna otra alternativa, pues al menos entregar materiales físicos, citar a los papás a lo mejor en un espacio, eso cuando nos lo permitieron, porque después las cosas se complicaron más y entonces era todavía más difícil. ¿Qué se complicó? Bueno, resulta que hubo papás, no de la escuela en donde nosotros estamos, pero sí de algunas escuelas del municipio, que empezaron a quejarse porque los estaban haciendo ir por cuadernillos, ¿no? No sé si por ahí ustedes se enteran, porque eso pasó en muchos lugares, ¿no? Y entonces cuando esos papás empiezan a quejar porque los hacen ir a recoger cuadernillos, sí hubo como una advertencia para todas las escuelas, ¿no? No puedes citar a papás en ningún lugar. Y bueno, se entendía una situación y se entendía... Tengo una duda ahí cuando dices eso, porque fíjate que tengo contacto también con otros docentes que están en comunidades, alejados de la ciudad al final, y digamos que la situación es, más bien la pregunta sería, de fondo, ¿qué hay, no? O sea, realmente es, porque te pueden decir eso, pero yo sé, porque o sea, tenemos ahí como contacto con la comunidad, que a la vuelta de la esquina ya se fueron a cenar tacos, ya están en el convivio de no sé quién, y realmente la molestia es otra, todo, ¿no? Manuel, eso es en general. Sí, Sí, totalmente. porque Fíjate que deja de ser algo educativo, ¿no? claro. Exacto. No te puedo decir que para mí era como el hecho, o más bien es como el hecho de, es que yo no puedo hacerlo, yo no puedo apoyar, ya me cansé. A nosotros nos sucede algo como bien extraño porque, y un poco doloroso, por así decirlo, porque nuestros papás nos dicen, bueno, yo tengo un celular y tengo 3 hijos, no sé, un ejemplo, tengo 3 hijos, uno está en secundaria, uno está en primaria regular y el otro está en el CAM. Entonces, priorizan al hijo que está en la secundaria, al hijo que está en la primaria, y a nuestro chico de especial nos dice, no tengo tiempo, no puedo hacer tareas, no hay oportunidad, porque bajo esta premisa de solo hay un teléfono, entonces ellos sí pueden tomar clases o puedo alternar el teléfono con ellos dos, pero con los chicos de CAM no puedo, ¿no? ¿Y cómo le hacen eso, ahí? eso es otro reto, ¿no? Es así de, bueno, a ver, ¿cuántos papás tenemos que están priorizando? Entonces, esto es una cuestión de concientizar a los papás, de sensibilizarlos, porque no ha sido nada sencillo. A veces, y esto es, creo, me parece a todos nos sucede que la escuela sí, se toma como guardería, y a veces sucede hasta en escuelas regulares, ¿no? Que es Sí, como, sí. bueno, está perfectísimo el tiempo, porque mientras más tiempo pasen en la escuela está padre, y si es una escuela de tiempo completo, pues sabemos que son las más saturadas, ¿no? O sea, de demandas. Es una función de la escuela históricamente, ¿no? El de guardar justamente a los niños. Y fíjate que con lo que dices me surgen varias preguntas porque digo, bueno, obviamente esto es una cuestión cultural, ¿no? Esta parte de decir, tengo a mi niño especial y empezar como el rezago y tal vez ni siquiera digo que lo tengo, ¿no? Hay historias ahí bastante fuertes, ¿no? La misma premisa que acabas de decir ahorita es como bastante fuerte, pero mi pregunta iría en el sentido de, ¿esto lo vino a poner más sobre la mesa esta situación que está pasando o antes ya se estaba trabajando? Porque siempre, o sea, yo creo que siempre ha existido, simplemente que ahorita se ve muy directo porque es como, a ver, tengo un dispositivo, qué pena, ¿no? Lo siento mucho, no te toca, ni modo, ¿no?
Y antes, no sé, tal vez no era tan notorio porque incluso yo como papá podía disimular tal vez un poco, decir, sí, no se preocupe, yo me encargo, pásela bien, yo aquí me encargo de mi Claro. chamaco, ¿no? No, no sé esa parte si se volvió más clara, Sí, siempre ha existido, cómo se está trabajando. sí, totalmente. Mira, desafortunadamente sí, siempre ha existido efectivamente, pero sí se agudizó en este momento. ¿Por qué? Porque resulta que ahora, pues había que tener una comunicación sí o sí, ¿no? Teníamos que contestar el teléfono, por ejemplo, en caso de los papás, pues tenían que contestar el teléfono porque era la única manera en la que estaba ese contacto con los chicos. Entonces, sí, sí se agudiza en el hecho de decir, bueno, nos vamos dando cuenta, porque antes era, bueno, aquí va la tarea, ¿no? O apóyenos con esto y aquí está. Pero ahora el problema es que todo, o la mayoría de las cosas son virtuales, entonces lo tienes que enviar y entonces ellos tienen, por ejemplo, yo trabajo también en la tarde y envío materiales y te das cuenta que los papás te dejan en visto, ya ni siquiera te responden, ¿no? De, sí, gracias o algo. No pasa eso, ¿no? O sea, ya los papás dicen, bueno, les marcas, ya no te contestan, sí, sí, sí se agudiza, sí creo que los papás, entiendo una cuestión del cansancio, pero también creo que una de las cosas, al menos yo te lo puedo decir como directora de la escuela en donde estoy, nuestros maestros sí fuimos midiendo el hecho de que no cargáramos a los papás de actividades. Dijimos, bueno, a ver, tienen 4 hijos, tienen 3 hijos, está bien, se entiende que tienen que apoyarlos a todos. Entonces, bueno, busquemos actividades que les favorezcan sin saturar a los papás. Una de las cosas que es bien importante, y yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, es que al principio también, y esto es bien importante, lo mencionaré así, porque la cuestión socioemocional de nuestros chicos también había que atenderla, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estos chicos que también les tuvimos que decir, ya no vas a la escuela, y la escuela era como su único refugio, por así decirlo? Y Donde ese es otro colgados tema. les daban atención y trato bueno, o sea, bueno, un trato Por supuesto, especializado, ¿no? Acorde a sus necesidades, porque en casa, como sí, dices, desde pues tienen, atención. Sí, claro, claro, desde el área, porque nuestros chicos digo que están o canalizados a alguna área, por ejemplo, al área de psicología, que tiene a bien atender estas cuestiones socioemocionales de nuestros chicos más vulnerables, porque aún dentro del CAM tenemos población todavía más vulnerable, ¿no? Entonces, esta población, esta cuestión socioemocional también se tuvo que atender y nosotros lo que diseñamos en la escuela fue un pequeño documento de atención socioemocional, por así decirlo, como una guía, un instrumento porque nosotros teníamos toda la esperanza y creo que todos lo sabíamos, teníamos esa idea de que, bueno, ok, ciclo escolar ya se terminará cuando estábamos en el mes de marzo, abril. Dijimos, bueno, ya cuando nos dijeron, ya no regresan, bueno, este ciclo lo terminamos virtual, pero el 2020, 2021 iniciamos ya presencial, ¿no? Entonces, hicimos todo un proyecto de trabajo para entrar, para que cuando nuestros chicos entraran, trabajáramos primero la parte socioemocional. Todas estas cuestiones, los chicos están perdiendo familias también, los chicos están en casa, los papás a veces tienen que salir a trabajar y nuestros chicos están solos, o están encargados con la abuelita o están encargados con la tía. Y lo mismo que pasa en cualquier chico, está pasando con nuestros alumnos, ¿no? Entonces, ¿Han tenido que era aumentar o se ha ampliado esta parte emocional? Porque obviamente cuando me lo dicen yo pienso en todos o sea, pienso en el docente y pienso en el padre de familia y entonces pienso también en este fenómeno de, pues ahora el papá tiene a todos en la casa, la mamá tiene a todos en la casa, eso genera mayor estrés, se genera otros procesos en el mismo papá y no sé qué tanto ustedes, aunque de manera indirecta, han terminado siendo el refugio de los papás en ese sentido, porque pues no sé, tal vez ya me desahogo contigo y te mando audios de una historia triste que me está sucediendo, ¿no? No, no sé sí, qué tanto se ha tenido que expandir esta esfera de sí estoy apoyando al niño, pero ahora ¿qué crees? Me toca también a sus otras esferas del niño, ¿no? Porque todo el mundo está claro. sí, rebasado. justo, perdón, es que eso quería preguntar a continuación, justamente, Manuel, le diste al clavo. ¿Cómo le hacen ahí? O sea, ya de por sí dar una atención socioemocional ya implica un trabajo serio, fuerte, ¿no?
¿Cómo le hacen en estos momentos, como dice Manuel, cuando el contexto es adverso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por englobar un montón de situaciones. El contexto ya es adverso, están a distancia además, ¿no? Los chavos están pues, en una situación complicada porque están en una situación complicada sus familiares, ¿no? Su familia directa. Su núcleo cercano. ¿Cómo le hacen ahí? Porque como dice Manuel, pues tienen que ampliar el trabajo, o sea, ya tienen que trabajar con, pues no es con su alumno o su alumna, es pues básicamente con la persona que está haciendo llegar esa información, ese trabajo, esa tarea, y con los que están alrededor, o cómo lo están haciendo ahí. Fíjate que todo esto fue haciéndose como una estructura, ¿no? Iniciamos pensando en nuestro alumno y efectivamente después nos dimos cuenta que el alumno que sus papás estaban muy agobiados, que ya había mucha angustia por parte del papá y dijimos, bueno, entonces atendamos también al papá y no solo el papá, los docentes también están siendo atendidos. ¿Qué es lo que hicimos por ir creando estrategias? Bueno, dijimos, yo platicando con el área de psicología le dije, ok, a ver, área de psicología, tú vas a llevar lo fuerte en esto porque tenemos que apoyar. El área de psicología está llevando actividades o realizando, por ejemplo, videos, están buscando materiales que puedan trabajar diferentes temas específicamente de la cuestión socioemocional. Se envía el trabajo al grupo de maestros que tenemos y maestros se les hace esta propuesta para trabajar esta cuestión socioemocional para que ustedes también estén bien. Después también se seleccionan materiales para enviar a los padres de familia para trabajar esta otra parte, ¿no? Siempre comenzamos primero en el cómo estás, cómo te sientes. Antes de iniciar cualquier actividad, eso fue un acuerdo también que hicimos, es antes de tocar cualquier otro tema, cualquier situación, no te olvides de preguntarle a tu alumno, a tu papá, que es con el que estás teniendo contacto, porque con la mayoría pues nos comunicamos con los papás, no te olvides de preguntarle cómo está, cómo se siente, y en función a eso podemos ir orientando un poco. El área de psicología, por supuesto, nos va dando estas pistas, estas orientaciones, porque no se daría abasto, solo son dos psicólogos los que tenemos en la escuela, y entonces ellos nos van orientando un poco en esta dinámica, en esta guía que hicimos de trabajo. Dijimos, bueno, ¿qué es lo que hay que atender estos puntos, y con esto nos vamos apoyando también. Aprovechando el tema, me gustaría preguntar a Ricardo, porque, pues bueno, yo sé que él está como en otros contextos diferentes, a pesar de que está relacionado también a través de proyectos en estos temas, pero me gustaría saber si, por ejemplo, él en las instituciones en las que está, porque de repente ahorita te escucho y siento que están muy sensibles a esa situación, o sea, realmente creo que sí las están considerando, sí, sí voy a preguntarle cómo está, y lo veo de manera global, ¿no? Como toda la organización o todo el grupo de personas que forma la comunidad académica de ese espacio, pues se está preocupando por esos temas, ¿no? Pero yo no sé qué tanto se están preguntando esos temas en otros espacios, ¿no? O sea, algo exclusivo que están muy sensibles ustedes y realmente los demás no están sensibles. No sé, Ricardo, tú en los espacios en los que ahorita te has desenvuelto, ¿esto se está tomando? ¿Alguien se está alzando la mano y diciendo, ay, sí, hay que trabajar sobre esto, o lo dejan muy al aire? Fíjate que es como muy interesante, Manuel, porque hay varias ideas de puntualización ahí. La primera, creo que con relación al papel y protagonismo de los padres en los procesos, veámoslo en la escuela regular y en la escuela de educación especial, ¿no? O sea, en el momento en que los padres, que muchas veces es el caso, ¿no? Sin una generalidad, en el momento en que los padres se desresponsabilizan de la educación de los hijos, lo que decíamos, ¿no? O sea, que la escuela se ve como una guardería en la cual yo me desresponsabilizo, ¿no? De esa carga que puede ser considerable para mí. Tengo la apología perfecta para no involucrarme, vaya, ¿no? En ese proceso. Y pareciera ser que la pandemia también se convirtió en un pretexto ideal para que los papás de niños con discapacidad se volvieran también discapacitados. ¿A qué voy con esto? Discapacitados digitales es, no tengo WhatsApp, no tengo acceso, no puedo y no puedo. A mí me pasó algo muy curioso con él de que decía, es que una mamá me dice que no tiene WhatsApp, que no lo sabe usar y todo el tiempo aparece en línea, ¿no? Y su número aparece con fotografía y sube estados. Historias, sí.
Ajá, o sea, y tenían Instagram, y tenían Facebook, y tenían, o sea, entonces el analfabetismo digital se convirtió en la excusa perfecta para que se perpetúe la invisibilización de estos chicos, ¿no? Y eso es sumamente contradictorio porque además, más allá de la contradicción de clase que involucraba el acceso a estas tecnologías de la información, o sea, imagínense lo siguiente, ¿no? En México una de las discapacidades más profundas y más dolorosas es la pobreza, ¿no? Y eso lo vemos en todas las dimensiones, la pobreza como discapacidad. Si a eso le sumas un plus, que sería una discapacidad visual, auditiva, intelectual, cognitiva, la que tú quieras, ¿no? O sea, imagínense las variables: pobreza, marginación, exclusión, discapacidad. Y todavía le sumas una más que es analfabetismo digital y falta de acceso a las TIC. Entonces, lo que haces es sistematizadamente y sistemáticamente tener todas las, todas las herramientas para excluir a los que ya estaban excluidos, ¿no? Entonces, lo que haces es que instrumentas al sujeto, como muchas veces lo vemos en el sistema capitalista, en el individualismo. ¿Cómo se instrumenta la discapacidad? Pues a través de la compasión, a través de esa forma como tan de sensibilidad frívola. A mí me pasa algo muy curioso y lo veo como en esta contradicción de clase en lo digital, ¿no? Por un lado, veo los contextos, por ejemplo, donde trabaja Elda, ¿no? Que ves a los chicos, ves a los papás. Con lo del poemario lo vimos con mucha claridad. Y veo, por ejemplo, a mis alumnos, ¿no? Que son de instituciones privadas en su mayoría, y son chicos que tienen todos, absolutamente todos los recursos para llevar a cabo una clase en línea. Y no nada más una clase en línea, tareas y todos los elementos. Te estoy hablando desde laptop, iPad, servicio de internet, datos, ¿no? Todo lo que te imagines lo puedes resolver. Para mí lo preocupante, y como lo puedo ver desde una mirada a nivel sociológica y psicosocial, es que la gran tragedia de la pandemia es que evidencia de manera muy clara y concreta que la distinción y desigualdad de clase se observa en todas las dimensiones, ¿no? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, si ya existían privilegios para determinadas clases, ¿no? Con el sistema presencial, por eso, regular o normal, como le quieran decir, esta coyuntura que estamos viviendo de la pandemia digital acrecentará esta brecha de desigualdad entre las clases sociales en México. Porque ahora hay una nueva forma de desigualdad. La desigualdad digital es: yo sé usar las TIC, tú no sabes. Tengo ciertos privilegios, tú no los tienes. Tengo ciertas formas que tú tampoco accederás. Y entonces te percatas que el mito de la inclusión radica ahí, ¿no? En la ilusión. Es un gatopardismo. ¿A qué nos referimos? Dicen por ahí, de noche todos los gatos son pardos, ¿no? Es hacer como que hacemos. Entonces, sí vamos a incluir, pero no los incluyamos tanto, ¿no? Porque son privilegios que hay que perpetuar a través del status quo. Y eso es muy conflictivo, ¿no? Desde lo que decimos de los padres. Es muy fuerte, ¿eh? Es muy Y fuerte. lo que estoy diciendo es un pum, o sea, mind blowing. Sí, es muy complicado porque efectivamente creo, y lo hablamos ya en otros capítulos, el tema de la brecha y las desigualdades, ¿no? Al final, creo que la palabra Sí. que utilizas es perfecta y me acuerdo mucho a Bourdieu con la reproducción de clases sociales, ¿no? Estamos perpetuando justamente de manera sistemática esta reproducción social. Me gustaría que la segunda parte la iniciemos con esto porque creo que la plática es como muy extensa. Desafortunadamente el tiempo de este primer capítulo con ustedes se nos ha acabado, entonces me gustaría continuar para tener una segunda parte de este capítulo, porque creo que iniciar con esta idea, ¿no? De la desigualdad, porque creo que abre el panorama ya a muchísimas cosas. No sé tú qué opinas, Pepe. Sí, sí, la verdad quedan todavía muchas preguntas por hacer, sobre todo ya en su trabajo práctico, ¿no? Él nos platicó ahorita un poco. Ricardo, me encantaría saber qué estás haciendo, ¿no? Todavía tengo muchas preguntas por ahí. Entonces, pues venga a lo que sigue para darle continuidad al tema. Pues bueno, vamos a cerrar entonces ahorita el programa. Pues obviamente agradecerles su participación, esperar que se queden con nosotros para poder continuar con esto y hacer una segunda parte de este capítulo que creo que
va a invitar a muchos a reflexionar, ¿no? A preguntarse, a cuestionarse, y quiero pensar que también a transformar realidades, ¿no? Porque al final creo que toda esta información tiene que ayudar a las personas no solamente a conocer e interpretar, sino también a transformar, ¿no? Pues bueno, les agradezco a todos nuestros escuchas por haber estado en este programa. Normalmente, Ricardo y Elda, cerramos el programa diciendo entre todos, compás psicoeducativo. Entonces voy a cerrar el programa y quiero que me acompañen a decir compás psicoeducativo. Entonces, de nuestra parte fue todo. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue compás psicoeducativo. Gracias. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Todo lo bueno llega a su fin y esto fue todo por el día de hoy. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Sean muy felices.